Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Vamos con las noticias. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que su país tiene un plan para defenderse ante las crecientes amenazas de Estados Unidos, pero que está abierto al diálogo con la Casa Blanca si es en posición de igualdad y de respeto a la soberanía. Tenemos reporte desde La Habana. En Abu Dhabi concluyen las negociaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos con el acuerdo de intercambio de 157 prisioneros de cada bando. Las partes acordaron nuevos diálogos próximamente mientras siguen callada la disputa territorial. A pocas horas de su encuentro en Omán y con la flota estadounidense desplegada en el Golfo Pérsico, Washington y Teherán discrepan sobre qué abordar en su reunión. Más allá del programa nuclear iraní, Estados Unidos quiere limitar también el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica. En nuestra crónica diaria, En Contexto, analizamos en esta ocasión las implicaciones de la expiración del tratado New START entre Rusia y Estados Unidos, que limitaba hasta ahora el despliegue de armas nucleares de largo alcance. Nuestro compañero Patricio Peralta nos explicará enseguida los detalles y los compromisos que fueron adquiridos, pese a que, como decíamos, ya no hay un acuerdo vigente. Iniciamos en Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel se declaró abierto al diálogo con Washington, si es, eso sí, en igualdad de condiciones. Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno tiene también un plan de defensa ante las crecientes amenazas, como saben, de la administración de Donald Trump, que, recordemos, en los últimos días prometió que la isla textualmente estaba a punto de caer tras anunciar aranceles a los países que envíen petróleo a La Habana. Bien, nuestro corresponsal, Luis Muñoz, nos amplía. En una comparecencia sorpresa en televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel analizó la actual situación en Cuba. Se mostró abierto a un diálogo con Estados Unidos sin condiciones y reconoció los efectos económicos que están teniendo las últimas medidas de Washington, además de la caída de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En este sentido, Díaz-Canel asegura que están enfrentando dos amenazas, una de tipo económico y otra de tipo militar, por lo que están desarrollando un plan de contingencia de defensa, aunque asegura que todavía no han entrado en estado de guerra. Después de la firma de la orden ejecutiva de Donald Trump, en la que aplicará aranceles a países que exporten petróleo a Cuba, Díaz-Canel reconoció que no ha entrado combustible desde diciembre y que en las últimas semanas no se ha utilizado petróleo importado para la generación eléctrica, por lo que también están preparando un plan para un desabastecimiento agudo que está inspirado en el periodo especial para tiempos de paz liderado por Fidel Castro después de la caída de la Unión Soviética en los años 90. Asimismo, Díaz-Canel reconoció que van a aumentar la producción de crudo nacional cubano, además de aumentar el uso y la aplicación de energías renovables para aumentar la soberanía energética del país. Y en este sentido también aseguró que están abiertos a recibir petróleo de otros países que puedan saltarse estas medidas arancelarias en un plan que asegura que ya están trabajando. De Cuba vamos a Abu Dhabi, que fue escenario de una nueva ronda de diálogos trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que concluyó nuevamente con un intercambio de prisioneros de guerra. En este caso, 157 rusos y 157 ucranianos. De momento, la liberación de cautivos ha sido el único punto, como saben, de acuerdo en las repetidas reuniones para poner fin a una guerra que dura ya casi 4 años. Sin embargo, Volodymyr Zelensky anunció nuevos diálogos próximamente, mientras no han trascendido de momento avances sobre la disputa territorial. Veamos. Intercambio de prisioneros mediado en Abu Dhabi. La segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyó en la capital emiratí, con 314 prisioneros de guerra liberados, 157 de cada bando, y con una visión conjunta entre las partes. Las negociaciones son productivas y pronto se reanudarán. No obstante, la cautela protagoniza cualquier conclusión. Un cierto indicador puede ser el hecho de que los instigadores de la guerra en Europa, desde Gran Bretaña, intentan obstaculizar
obstaculizar constantemente este proceso, intentan constantemente interferir en él, y cuantas más tentativas de este tipo hay, más vemos definitivamente que hay progreso, que las cosas avanzan en una dirección buena y positiva. Sin duda no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo lo más constructiva posible. Debemos poner fin a esta guerra con garantías de seguridad reales y fiables para Ucrania. Esta es una garantía para toda la región y lo más importante, Rusia no debe recibir ninguna recompensa por su agresión. En terreno, el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó Kiev el jueves y honró la memoria de los soldados ucranianos caídos. Y desde allí, Volodymyr Zelensky también dijo que esperaban resultados más rápidos. Es importante que el proceso esté en marcha. Queremos resultados más rápidos. Si hay una próxima reunión, eso significa que existe la posibilidad de continuar el diálogo, lo que esperamos profundamente, y que ello conduzca al fin de la guerra. La región oriental de Donetsk es uno de los puntos más conflictivos de la mesa de negociación. Moscú busca una retirada total de las tropas de Kiev, incluso de zonas que no controla, mientras Ucrania ha declarado que el conflicto debe congelarse en las líneas de frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral, al tiempo que quiere el control de la central de Zaporilla, ubicada en un área de dominio ruso. Bien, y en otros frentes, de momento diplomáticos, Washington y Teherán discrepan incluso en los puntos a tratar este viernes en Omán, donde se reunirán Steve Witkoff y Abbas Araghchi con el telón de fondo, imaginan, del despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico. Bien, en las últimas horas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que los diálogos deben versar no solo sobre la limitación del programa nuclear iraní, sino también del arsenal balístico de la República Islámica. Irán y Estados Unidos se preparan para negociar en Omán. Delegaciones de Washington y Teherán se reunirán este viernes en Muscat con el objetivo de desescalar las tensiones bélicas y negociar con respecto al programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, antes de la charla, el número 2 de la Casa Blanca, J.D. Vance, puso en evidencia las dificultades que hay para negociar con los clérigos chiitas. Quien toma las decisiones en Irán es el líder supremo, el presidente no importa. El ministro de Asuntos Exteriores parece hablar con el líder supremo y esa es principalmente la persona con la que nos hemos comunicado. Pero es un país muy extraño para llevar a cabo relaciones diplomáticas, cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que está a cargo del país. Trump puede llamar a Putin, puede llamar a Xi, incluso a países con los que tenemos relaciones muy hostiles. Es extraño que no podamos hablar con los líderes iraníes. Esto dificulta mucho la diplomacia. Mientras tanto, en las calles de Teherán, algunos ciudadanos ven con cierto recelo los diálogos con Washington. Estoy de acuerdo con las negociaciones siempre y cuando beneficien a Irán, no que Estados Unidos nos dicte los términos. Queremos negociaciones en las que todos ganen. Según fuentes del medio libanés Al Mayadin, cercano al ala política de Hezbollah, el gobierno iraní espera que los diálogos se centren únicamente en su programa nuclear y no en sus capacidades militares. Mientras tanto, Estados Unidos ha informado que buscará limitar el número de misiles balísticos en posesión de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, una exigencia que comparte con su aliado Israel, y pedirá a Teherán detener la financiación y apoyo a grupos armados aliados en países como Líbano, Yemen e Irak. Continuamos en Estados Unidos, donde crece la presión contra la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, acusada de usar datos e informes con fines políticos. Legisladores demócratas han pedido una audiencia para que explique su presencia en una operación del FBI que confiscó material electoral en Georgia. Gabbard enfrenta también la acusación clasificada de un funcionario que asegura que ha usado el cargo para favorecer políticamente al Partido Republicano. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Tulsi Gabbard en el ojo de una tormenta. La directora nacional de inteligencia de Estados Unidos es objeto de críticas tras su abrupta aparición en una redada del FBI en el condado de Fulton, Georgia, que confiscó material electoral de las elecciones presidenciales en 2020. Legisladores demócratas protestaron la presencia de Gabbard en la operación y pidieron explicaciones. El miércoles, Trump pidió a los republicanos federalizar y tomar el control de las elecciones en al menos 15 estados. La Casa Blanca ha defendido a Gabbard. Tulsi Gabbard ha sido designada por el presidente para supervisar la integridad y la seguridad de nuestras elecciones estadounidenses. Trabaja directamente junto al director del FBI, Kash Patel. Se trata de un esfuerzo coordinado de todo el gobierno para garantizar que nuestras elecciones, una vez más, sean justas y transparentes en el futuro. La oficina del director de inteligencia supervisa a 18 agencias y su foco está en amenazas extranjeras. La ley restringe su función al análisis y distribución de inteligencia y le prohíbe participar
participar directamente en operaciones domésticas o de investigación criminal. Un funcionario denunció en mayo a Gabbard en una acusación clasificada de usar información de inteligencia con fines políticos. La denuncia contiene datos y alegatos tan delicados que ha tardado meses en llegar al Congreso, según medios estadounidenses. La divulgación podría causar graves daños a la seguridad nacional, según dijo un funcionario a The Wall Street Journal. El abogado del denunciante acusa a Gabbard de obstaculizar la denuncia. Después de casi 8 meses de medidas ilegales para protegerse a sí misma, ha llegado el momento de que Tulsi Gabbard cumpla con la ley y revele toda la información al Congreso. La independencia y neutralidad del inspector general son inexistentes cuando la directora de Inteligencia Nacional se inmiscuye ilegalmente en el proceso. El abogado también dijo que estaba dispuesto a informar al Congreso sobre la acusación en una audiencia no clasificada si Gabbard no actuaba. Vamos a Reino Unido. Las nuevas revelaciones del caso Epstein ponen contra las cuerdas a Keir Starmer por haber designado como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson. Si bien el primer ministro británico, recordemos, ya apartó del cargo al diplomático en septiembre de 2025 por sus vínculos con Epstein, tras la publicación de los nuevos documentos, Starmer ha vuelto a insistir en que desconocía la profundidad de los lazos entre el diplomático y el pederasta y excluyó además dimitir del cargo. Keir Starmer intenta salvarse de los crecientes cuestionamientos por el nombramiento de Lord Mandelson. El jefe de gobierno respondió este jueves a las acusaciones de que, al tener información, obvió a propósito los vínculos del ex embajador del Reino Unido en Washington con Jeffrey Epstein. En los últimos días han surgido serias acusaciones y pruebas contundentes sobre la conducta de Mandelson, incluyendo su relación con Epstein, un delincuente sexual convicto. Se había sabido públicamente durante algún tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación. Lo que ha salido a la luz ha planteado serias preguntas. Además, Starmer utilizó su discurso para disculparse con las víctimas de Epstein, pero a pesar de su tono conciliador, el Partido Conservador asegura que no es suficiente y pide una moción de censura. Ahora depende de los diputados laboristas hacer lo correcto. Sé que muchos de ellos están horrorizados por lo que ha sucedido. Ahora podrían esperar que el primer ministro asuma la responsabilidad, pero sabemos que no lo hará. Así que les hago una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, vengan y hablen con mis jefes de grupo y hablemos seriamente sobre una moción de censura. Come and speak to my whips and let's talk seriously about a vote of no confidence. El último lote de archivos liberados por el Departamento de Justicia y varias investigaciones periodísticas muestran cuán cerca estaba el veterano legislador británico Peter Mandelson de Jeffrey Epstein, por lo que la lupa está ahora en qué información tenía Keir Starmer a la hora de nombrar a Mandelson en Washington. En otras noticias del Mediterráneo, en Grecia, el Parlamento aprobó el endurecimiento de las penas contra las personas que ayuden a la entrada irregular al territorio. Ahora la ley introduce penas de hasta 10 años de prisión para miembros de ONGs que faciliten el ingreso irregular, como decíamos, de migrantes a Grecia, y limita también la financiación pública para las organizaciones de ayuda humanitaria. La norma fue aprobada gracias al voto unánime de los legisladores del Partido Conservador de Gobierno y fue rechazada por la totalidad de los opositores. Cerramos con deporte porque las principales delegaciones olímpicas ya están en Italia en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. Este jueves la llama olímpica debe llegar a la Plaza del Duomo de Milán y, al margen del aspecto ceremonial, en el plano político destaca la presencia del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, sobre todo porque está protegido por el ICE, una presencia que desató fuertes protestas en Italia el pasado fin de semana. Momento de ir en contexto. Patricio Peralta, buenas tardes. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a poner precisamente en perspectiva esta noticia que hemos venido dando a lo largo de la jornada, y es que expiró este llamado New START, un tratado de limitación, ¿no?, de los arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué significa para el mundo que haya terminado sin de momento renovarse este acuerdo?
Así es. Primero, que tanto Rusia como Estados Unidos ya no tienen restricciones para sus arsenales nucleares. Es decir, por primera vez en más de medio siglo el mundo tiene a estas dos potencias, estos dos países que concentran cerca del 85% de las ojivas nucleares, en la posibilidad de desplegar misiles de largo alcance adicionales y de equiparlos con ojivas nucleares. Es decir, una carrera armamentista en el momento con más riesgo de uso de este tipo de armamento, según expertos. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque, como decías, expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o New START, como se lo conoce, que limita un 30% más en comparación con el límite que hubo, por ejemplo, en 2002. Esto fue firmado en 2010, se renovó en 2018 y también en 2021. El New START fue renovado, como les comentaba, por última vez en 2021 con Joe Biden. Moscú y Washington se comprometieron a limitar el arsenal estratégico a 700 misiles balísticos intercontinentales, 1.500 ojivas nucleares en misiles. Y aquí una aclaración. Hay el armamento estratégico, que son sistemas de largo alcance que cada uno tiene para atacar la capital de cada país, mientras que las armas nucleares tácticas tienen un rendimiento menor y es para ataques limitados. Este acuerdo del que estamos hablando es justamente para estas armas de largo alcance y que son mucho más poderosas. Misiles que podrían alcanzar Washington desde Moscú, por ejemplo, en 30 minutos, cargadas de ojivas nucleares. Y bueno, también dentro de estos compromisos, dentro de este acuerdo, se limitan a tener 800 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales cada uno. Aparte del tratado, se preveía 18 inspecciones in situ al año de parte de los equipos de cada país, intercambio de información telemétrica, que son datos que se recogen de los misiles mientras se realizan varias pruebas, y esta información de acá, que es justamente la cantidad de armas nucleares despegada cada 6 meses, tenían que reportarlo. El último informe que se tiene es a septiembre de 2022. Estados Unidos tenía hasta ese momento 659 misiles balísticos, Rusia 540. Estados Unidos tenía 1.420 ojivas nucleares en los misiles colocados en misiles, mientras que Rusia rozaba el límite con 1.449. Y por último, Estados Unidos tenía 800 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales, mientras que Rusia tenía 759. Patricio, y nos decías que la última vez que fue renovado este tratado fue en 2021, mismo año que empezó la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué ha pasado con las discusiones en estos últimos años y qué pueden hacer ahora Estados Unidos y Rusia? ¿Qué creemos que vaya a pasar? Bueno, el último informe, como les comentaba, fue de 2022. Vladimir Putin anunció que suspendía en 2023 su participación de este tratado tras el inicio de la guerra en Ucrania. Las visitas in situ se habían suspendido antes, en 2020, pero por el tema de la pandemia, y desde entonces pues no se habían retomado. Se estaba tratando de negociar, pero no hubo colaboración de las partes. Pero tampoco se ha tenido información actualizada justamente de si Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, han aumentado o desarrollado más este tipo de armamento. En 2023, Estados Unidos publicó datos similares a los que les había compartido, pero Rusia se desconoce. Dijo que pues van a respetar, sin embargo, Rusia este acuerdo y que no va a sobrepasar estos límites. Hoy, sin que esté vigente este acuerdo, el Kremlin ha señalado que también mantendrá esta postura. Lo que sucede a continuación dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. En cualquier caso, la Federación Rusa mantendrá su enfoque responsable y atento respecto a la cuestión de la estabilidad estratégica en el ámbito de las armas nucleares y, por supuesto, como siempre, se guiará ante todo por sus intereses nacionales. Antes de que expire, Rusia había sugerido previamente una extensión a corto plazo, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que no tuvo respuesta desde Washington. La postura de Estados Unidos, por otro lado, ha sido de reformas, o en palabras de Trump, mejorarlo. Sugirió antes también que pues no le importaba si expiraba, que fue lo que acaba de pasar. Joe Biden, como les comentaba, logró prolongarlo en 2021, pero sucedió 2 días antes de que expire este tratado, ya que pues no admite más extensiones, pero sí mantiene la estabilidad estratégica. Ahora, Estados Unidos dice que mejorarlo sería incluir a China en esto. El presidente ha sido claro: para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI es imposible hacer algo que no incluya a China, debido a su vasto y rápido crecimiento arsenal.
Este jueves, China expresó su pesar por la expiración del New START. Además, dijo que siempre han sido responsables en materia de armas nucleares. A mediados del año anterior, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo informó por qué ahora es clave. China acumula ojivas nucleares al ritmo más rápido del mundo. Estimó que actualmente tiene 600 ojivas nucleares, muy lejos, obviamente, de Rusia y Estados Unidos, pero que desde 2023 suman unas 100 por año, que sería para 2035, podría igualar tranquilamente el número que tiene tanto Rusia como Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que siempre mantienen sus capacidades nucleares al nivel mínimo requerido para la seguridad nacional y no tienen intención de participar en una carrera armamentista con ningún país. Su postura es que su potencial nuclear es incomparable con el de Estados Unidos y Rusia, por lo que no desean sumarse en este acuerdo. La potencia nuclear de China dista en absoluto de la de Estados Unidos o Rusia. China no se unirá a las negociaciones de desarme nuclear en esta etapa. Por ahora las conversaciones avanzan y aunque expiró el tratado, Estados Unidos y Rusia acordaron respetar este marco mientras negocian un nuevo documento. Y esto lo informó Axios de última hora, que el borrador del plan pues aún requeriría la aprobación de ambos presidentes. Otra fuente que le contó esto a Axios dijo que se habían llevado a cabo negociaciones durante las últimas 24 horas en Abu Dhabi, y una de estas fuentes le dijo al medio que las partes acordaron observar estos términos previstos por 6 meses mientras se negocia. Y también Moscú y Washington acordaron este jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel, también suspendido desde hace 4 años. Quizás una expresión de estos tiempos críticos, ¿no?, en los que vivimos. Así es, y justamente no es el mejor momento para que expire este acuerdo por los conflictos y las guerras que están en curso o en pausa. Este acuerdo, firmado en 2010, como le comentaba, y lo vemos en este momento, fue entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso en su momento, Dmitry Medvedev. Y es considerado uno de suprema importancia entre los grandes acuerdos bilaterales de desarme nuclear, clave en uno de los momentos de la llamada política reset, en un intento por restablecer las relaciones entre ambos países. Hoy, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a las partes negociar inmediatamente. Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento. El riesgo de que se utilice un arma nuclear es el mayor en décadas. Sin embargo, incluso en este momento de incertidumbre debemos buscar la esperanza. En el informe del Instituto de Paz de Estocolmo alertaba que más estados consideran desarrollar o albergar armas nucleares. Por ejemplo, que Rusia desplegó armas nucleares a Bielorrusia, mientras que países europeos, por ejemplo de la OTAN, manifestaron su disposición de albergar armas nucleares estadounidenses. Muchos han asegurado que las armas nucleares no disuaden los conflictos por temor a utilizarlas. Como ejemplo, por ejemplo, señalan el conflicto entre India y Pakistán, 2 países con armas nucleares, pero que recientemente hemos tenido una escalada de las tensiones que no se han visto en décadas, y pues la utilización de estas armas nucleares está latente. El informe también menciona que hay varios factores que han desatado un peligro creciente de la seguridad y estabilidad global. Entre ellos, menciona la elección de Donald Trump, que añade incertidumbre adicional por la política exterior que implemente o que está implementando. Este informe es del año anterior. Y el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial, así como la conquista espacial. Todos estos elementos pues también tendrán que formar parte en estas negociaciones que se darán en las próximas semanas y meses. Un buen cóctel, Patricio. Como siempre, muchísimas gracias por acercarnos este contexto de una forma tan clara y amena. Nos vemos más adelante. A ti, Rosa, ya nos vemos. A continuación, Ciencia y Tecnología con Valentina Torres Sánchez.